iniciar, ¿a quién le gustaría orar? ¿Quién quiere orar para iniciar? Paco, adelante, adelante. Dios, te alabamos y te bendecimos en este día, Dios, que queremos pedir por el día, por esa clase que tenemos el día de hoy, Dios, que nos permitas aprender, Dios, que permitas que todo lo que veamos sea conforme a tu voluntad, y ponemos también en tus manos la vida del pastor David, que tú me sigas fortaleciendo, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de la lección de la semana pasada. De hecho, lo que nos queda es la lección 30. Y nada más hay que recordar que nuestra visión como iglesia es lo que vimos. ¿Todos tienen hoja? La que di la semana pasada. Es la que di la semana pasada. Sí, es la que la semana pasada. Sí, porque no la terminamos. Okay. Bien. Sí, nos faltó una parte corta. Ya de hecho quedan 2 lecciones después de esta. Bueno. Lo que vimos fue el propósito de la iglesia, la visión de la iglesia, el que los creyentes, los santos, sean perfeccionados para que ellos mismos, los santos, los creyentes, lleven a cabo la obra del ministerio que va a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, vimos todo, fuimos repasando Efesios 4, desde el 11 hasta el 16, para entender el sentido de desarrollo de la iglesia. Y bueno, llegamos al punto final de la lección que dice: para completar la visión sobre el ministerio, debemos considerar lo que el apóstol Pablo enseña en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Vamos a 1 Corintios 12. Primera a los Corintios 12, una parte importante, porque recuerden que en Efesios 4 dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un sentido interesante en este capítulo, la primera carta a los Corintios, porque ¿qué dice el versículo 1? Alguien que lo lea. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ok. Lo que Pablo está señalando en este versículo es que les va a hablar sobre los dones espirituales para que no ignoren ese tema. Ok, luego ya empieza a desarrollar el tema, pero vamos a partes básicas del pasaje. Una de las cosas es que él empieza a hablar, en el versículo 4 dice: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y la cuestión es que los dones, cuando vimos en el curso 1, el propósito de los dones es que son las capacidades dadas por Dios para desarrollar a la iglesia. Entonces dice que hay diversos dones, no todos tenemos que hacer lo mismo. Luego él empieza a señalar la función del cuerpo en el versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera: porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Entonces está señalando, un cuerpo tiene diferentes miembros, tiene diferentes órganos, diferentes sistemas,
y por esa razón no todos desarrollan en el cuerpo la misma función. Eso lo está aplicando a la iglesia. Cuando llegamos al versículo 27, alguien que lea el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, unidos. Este concepto que ya finalmente ha manejado Efesios 4 lo aclara aquí Pablo, pero lo aclara en cuestión de los dones. Es decir, si nosotros somos el cuerpo y él ha estado señalando que en un cuerpo humano hay diferentes miembros desarrollando diferentes funciones, ¿qué nos está diciendo? Que en la iglesia ocurre lo mismo. Somos un solo cuerpo, pero con diferentes funciones. Y por esa razón habla de crecimiento, habla de desarrollo, habla de madurez, etcétera, todo lo que hablamos acerca de Efesios 4. Buenos días, ok, entonces dice, para completar la visión sobre el ministerio debemos considerar lo que el apóstol Pablo enseña en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios sobre los dones espirituales, donde primero les aclara que ellos son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. Esto afirma lo que ya vimos sobre la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde nuestro ministerio interactúa con los ministerios de los demás miembros. Entonces, aquí es donde encaja el sentido del ministerio. Cada miembro del cuerpo tiene una función. Llamémosla ministerio en este caso. Cada miembro del cuerpo tiene un ministerio. En la iglesia las funciones las podemos llamar ministerios. No hablamos del ministerio del estómago ni del ministerio del ojo, pero es como Pablo está comparando. Entonces, nuestros ministerios, que pueden ser pequeños, podríamos pensarlo, colaboran con otros ministerios más para que unidos formemos el cuerpo de Cristo y lo desarrollemos. Entonces, esta es la cuestión, ¿cómo interactúa el ministerio que yo desarrolle? Porque en realidad no hay ministerios estelares, aunque muchas veces se ha levantado, sobre todo últimamente en las iglesias, el ministerio de música como el ministerio estrella en la iglesia. La realidad es que si no hay quien invite gente, si no hay quien predique el evangelio, pues no va a llegar nadie a cantar, ¿verdad? Pero la enseñanza, el servicio, el dar, diferentes dones que vemos en el curso 1, cuando vemos las listas de dones, el de misericordia, el de sabiduría o de conocimiento, el que da consejo, etcétera. Todos estos dones o ministerios van funcionando junto con los demás. Ok. Luego el apóstol pasa al capítulo 13 y en los versículos del 1 al 3 vamos a leer, alguien que nos lea los primeros 3 versículos del capítulo 13, 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Aquí podemos ver una lista de dones en este pasaje. El primer don que menciona, ¿cuál sería? En el versículo 1. Lenguas. Si yo hablara lenguas humanas, el primer don que nos señala es el don de lenguas. Lenguas humanas y angélicas. Algunos hasta dicen, no, pero es que no existen las lenguas angélicas, solo porque aquí las... No vamos a discutir sobre eso, los ángeles algo han de hablar, finalmente. Ok, lenguas humanas y angélicas, pero si no tiene amor, ok, bueno, esa es la primera. La segunda, el segundo don del que habla es profecía, en el versículo 2, ¿verdad? Y luego nos pone otro don, inmediatamente, ¿cuál es el siguiente don?
entender los misterios. Eso algunos los llaman dones de discernimiento, don de ciencia, y luego habla del don de Ok, ahora sí el siguiente. ¿Eh? De dar, bueno, pero viene el don de fe también. Si tuviera toda la fe. Y luego ya viene el don de dar, el de dar los bienes para dar de comer a los pobres, que se une con el don de misericordia, ¿verdad? Por un lado da, por el otro lado está haciendo misericordia. Y finalmente, algunos lo llaman el don de martirio, entregar el cuerpo para ser quemado. Pero este es un poco, llama la atención, porque uno dice, ¿cómo voy a entregar yo mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor? Bueno, la verdad es que muchas cosas se pueden hacer simplemente por miedo, por quedar bien, por impresionar, etc. Y hay gente que ha llegado incluso a esos niveles, a veces incluso el mismo egoísmo. Ok, vemos aquí que hay diferentes dones, pero él señala que si el don de lenguas no va acompañado del amor, solamente es como un ruido de pegarle a una lata o de pegarle a un tambor. ¿Qué se entiende? No se entiende nada. El don de profecía, de misterios, de conocimiento y hasta fe para trasladar montañas, sin amor no son nada. Y luego dice el dar los bienes para dar de comer a los pobres, entregar el cuerpo para ser quemado, pero sin amor no aprovecha de nada. Bueno, el asunto es que está estableciendo el hecho de que podemos llevar, por eso dice el título ahí en el subtítulo, el corazón de todo ministerio. Dice el apóstol, pasa al capítulo 13, en los versículos 1 a 3, aclara que tener dones no es suficiente, pues estos no sirven de nada si no van acompañados del amor. Esta es una característica importante. No hay edificación si no hay amor. El don simplemente hace ruido, impresiona, pero no edifica. Esa es una de las cosas importantes. Entonces, para que un don edifique, tiene que ir acompañado de amor. Ok, en este mismo sentido, vamos a ver Filipenses 2 del 3 al 4, quizás uno de los pasajes más desafiantes de la Biblia. Filipenses 2 del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ok, características del amor. Nos llama a no hacer nada por egoísmo, no hacer nada por egoísmo, por lo que decíamos hace un rato del don de Martín, o por vanagloria. No es hacer el don para impresionar, para que los demás me vean, para llamar la atención, eso sería la vanagloria. El egoísmo sería para adquirir yo un provecho personal de eso, sin interesarme si edifico o no. Obviamente, cuando yo pongo en práctica mi don, recibo un provecho personal, pero ese no es el propósito. Entonces dice, sino que con actitud humilde consideremos a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Ahí es donde entra la visión de la edificación del cuerpo de Cristo. Por esa razón, miren, aplico aquí un principio que ahora que estamos viendo la ley de Cristo, cuando Jesús habla del amor a Dios, luego habla del amor al prójimo, pero al final habla del amor a los hermanos. Hay una distinción entre el prójimo y los hermanos. Pablo no está señalando esto para todas las personas, está señalando esto hacia los hermanos. Consideremos a los demás como más importantes que a nosotros mismos, se refiere a los hermanos, les está hablando a ellos como comunidad. ¿Por qué? Porque en realidad ese es el asunto, la edificación del cuerpo de Cristo. Si hacemos eso con la gente de afuera, hay abusos, ¿sí o no? La gente se aprovecha y dice, mira, esta es buena persona, y empiezan a aprovecharse.
El asunto es que en la iglesia debe haber esta visión de decir: lo que yo estoy haciendo lo hago para edificar a los demás. Es un asunto de correspondencia, porque a la vez los demás deben edificarme a mí. Por eso dice: no buscando nuestros propios intereses. Nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y a continuación habla del ejemplo de Cristo Jesús. Si seguimos la lectura, en el versículo 5 y 6, ¿alguien que lea los versículos 5 al 6? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús, siendo Dios, dice, esa debe ser nuestra actitud. Él, siendo Dios, ¿qué hizo con esa imagen o semejanza de Dios? No se aferró a ello. Consideró a las personas superiores a sí mismas, y por eso ya luego nos va diciendo que se hizo hombre y se humilló, se hizo siervo al hacerse semejante a los hombres, y él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué hizo eso Jesús? Bueno, la actitud que Pablo está describiendo es el hecho de que si yo considero a los demás como superiores a mí mismo y busco sus intereses, no solo los míos, no dice que no busque lo mío, no que no cuide lo mío, pero también debo cuidar de lo de los demás. ¿Qué estoy haciendo? Seguir el ejemplo de Jesús. Ese es el verdadero reto cristiano. Por eso decimos, ese es tal vez uno de los pasajes más retadores de la Biblia. El que nosotros digamos, ¿por qué voy a hacer esto que edifica a los demás? Por amor a los hermanos, por amor a Dios finalmente. El hecho es de que el cuerpo de Cristo no puede ser edificado si no hay amor. Porque aunque una persona prepare una buena clase y lo haga, pero lo haga con desprecio, ¿qué edificación tiene? Yo me acuerdo cuando llegué a Saltillo la primera vez que fui a la iglesia presbiteriana, me dijeron: el sábado va a haber una actividad para jóvenes. Y entonces llegué a la actividad de jóvenes, íbamos a salir a una hacienda, y llegó la hermana que dirigía y dijo: ¿me imprimieron las hojas? Y le dice a la muchacha: ay, se nos había pasado, pero ya las van a imprimir. Dice: no, si no están a tiempo no hay nada, vamos a cancelar todo. Agarró a sus hijos y se fue. Luego ya llegó un anciano y dijo: no, vámonos a la hacienda y vamos a tener la enseñanza. Pero ¿por qué razón esta mujer, que había dejado un material preparado, que se tenía que fotocopiar y estaba muy bueno, no iba a edificar? Porque no tenía amor. De hecho, no la volví a ver en la iglesia, creo que una vez nada más fue por algo. Pero la verdad es que esa es una de las partes que nosotros debemos considerar, el hecho de que al considerar la importancia de los demás, empezamos a tener la actitud correcta que debe tener un ministerio. Por esa razón dice que no busquemos nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, porque esto es el ejemplo de Cristo. Así nos enseña que la motivación para desarrollar el ministerio es el amor a los hermanos derivado de nuestro amor a Dios. Miren, vamos a ver Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16, alguien que lo lea. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ok, aquí hemos recalcado en algún momento que estudiamos este versículo, poner la vida por el hermano. ¿Qué posibilidad hay de que el hermano va a caer a un precipicio, yo voy pasando, llego, lo empujo y me caigo yo en su lugar? O lo van a atropellar y yo llego y pongo mi vida en su lugar. ¿Qué posibilidades hay? Son prácticamente nulas, ¿no? Entonces, no está hablando de que poner la vida por los hermanos signifique morir por ellos. ¿Qué significará? Poner la vida al servicio de los hermanos. Entonces, ¿en qué consiste el amor? En cómo conocemos el amor. Jesús puso su vida por nosotros. Ok, es cierto, fue y murió en la cruz, pero aquí el enfoque es que Él puso su vida en servicio por nosotros. Nosotros debemos poner nuestra vida en servicio por los hermanos. Miren, vayamos ahí mismo ahora al versículo 23. Ahí mismo, estábamos en el 16, vamos al 23. Y este es su mandamiento,
creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Ok, su mandamiento es que creamos en Jesús. Porque hay una cosa, si yo no creo en Jesús, la siguiente parte está difícil. Si yo creo en Jesús, entonces puedo amar a los hermanos como Él me ha mandado. Él dijo, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Por esa razón yo puedo amar porque creo en Jesús. Pero si yo no creyera en Jesús, yo no haría eso. Ahora, si yo creo en Jesús y no lo hago, hay una contradicción, ¿sí o no? Lo que Juan está aquí haciendo es relacionar dos principios fundamentales. Nuestra fe en Jesucristo, que nos lleva a nacer de nuevo, y por lo tanto ahí recibimos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad para amar a los hermanos, y este es el segundo mandamiento, amar a los hermanos, o el nuevo mandamiento, que en este caso sería el segundo. Creer en Jesús es el primero, que nos amemos unos a otros es el segundo. Ok, son mandatos de Jesús, y por esa razón nuestra fe en Jesús y nuestro amor a Dios, o mejor vamos a ponerlo así, el amor que recibimos de Dios nos lleva a amar a los hermanos, para que nuestra vida esté al servicio de los hermanos, buscando su edificación. Vamos ahora al capítulo 4, a los versículos del 10 al 12. ¿Alguien más que quiera leer? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ok, una buena descripción del amor, bueno, es que el amor no hay un concepto en realidad sobre el amor, porque muchos no han tratado de hacer un concepto, en realidad todo es descripción. Pero el amor consiste en que primero Dios nos amó a nosotros, no nosotros a Dios. Uno no puede decir, pues como yo amé a Dios, Dios por eso me amó. No, la Biblia es clara, primero Dios nos amó a nosotros y en eso consiste el amor. ¿Cómo manifestó Dios su amor? En que envió a su Hijo. Utiliza aquí la palabra propiciación. Propiciación podríamos entenderlo como la respuesta suficientemente amplia a la necesidad, en este caso nuestro pecado. La propiciación de Dios fue proporcionar una respuesta suficiente al tamaño de nuestro pecado, y Jesús vino como esa propiciación, lo que es dado en la medida de la necesidad. Entonces, si Dios nos amó así, ¿cómo nos amó? Enviando a su Hijo Jesucristo. Nuevamente es el ejemplo de Jesús. Si Dios nos amó así, entonces, o pongámoslo en manera particular, si Dios me amó a mí así, o si Dios te amó a ti así, entonces, ¿qué debemos hacer? Amarnos unos a otros. Hay un principio que Juan maneja a lo largo de esta primera carta. Si yo amo a Dios, la consecuencia lógica es que ame a los hijos de Dios, porque Dios ama a sus hijos. Si yo amo a Dios, amo a los que son amados por Dios. Ese es un principio que se desarrolla a lo largo de la primera carta. Entonces, mi amor a mis hermanos no es más que la respuesta, primero, del amor que yo recibí de Dios, y como consecuencia, yo amo a Dios. Esa es mi respuesta. Y si yo amo a Dios, entonces amo a los hermanos. Por eso termina diciendo, a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, ¿qué ocurre? Versículo 12. Él permanece en nosotros. Ok, entonces Dios permanece aquí con nosotros. Miren, es curioso porque de acuerdo a la mentalidad, sobre todo de los grupos carismáticos,
Si la iglesia canta, Dios permanece en la iglesia, porque ellos al cantar invocan a Dios y Dios que está en el cielo desciende y está entre ellos. Ahora nosotros entendemos que tenemos el Espíritu de Dios y Él habita en medio de nosotros. Pero el asunto es que Dios solo habita en medio de aquellos que se aman, porque es la muestra de que son salvos. Si nos amamos, ahí está Dios presente. Pero hay una buena noticia. Si batalláramos para amar a los hermanos, pero empezamos a hacerlo, ¿qué es lo que ocurre al amarnos unos a otros y que Dios permanezca aquí? ¿Cómo termina ese versículo? El versículo 12. Se perfecciona. Su amor se perfecciona. Quiere decir que yo cada vez amo de una manera más perfecta, porque aunque al principio me cueste trabajo, Dios está perfeccionando su amor entre nosotros. Por esa razón los dones son la forma en que yo doy ese servicio por amor a los hermanos. Pongo mi vida al servicio de los hermanos porque primeramente fui amado por Dios. Por eso dice, la motivación para desarrollar el ministerio es el amor a los hermanos derivado de nuestro amor a Dios. Que aquí a lo mejor habría que aclarar que es derivado del amor de Dios. Si yo amo a Dios, yo amo a los hermanos, pero yo amo a Dios porque Dios me amó. Y esta es una parte importante que considerar. Dios nos amó, por eso le amamos, y como le amamos, amamos a los hijos de Dios. Ok, ¿va quedando claro? ¿Hay preguntas hasta aquí? Porque en una ocasión, hablando sobre este tema, hace muchos años, me dijo una mujer, tenía muchas objeciones, la verdad, más que preguntas, dice, bueno, ¿y cómo los voy a amar si no los conozco? Pues conózcalos, pero a final de cuentas nunca está poniendo esa condición. Invítelos a comer, platique con ellos, conviva con ellos, tenga una relación. Y sí, ella batallaba mucho para amar a los hermanos, y yo no sé en realidad si ella en verdad amaba a Dios o no, pero su papá había sido pastor, y había sido pastor de esos que van de pueblo en pueblo, entonces los dejaba como un mes, 2 meses, a todos eran puras mujeres, se quedaban en la casa con la mamá, y el Señor se iba a predique por la sierra, allá en Guerrero, y entonces yo entiendo que ella traía mucho una cuestión de resentimiento, ella era una mujer grande, pero el asunto es que a veces sí tenemos cuestionamientos sobre ¿y por qué voy a amar a los hermanos? ¿No se lo merecen? ¿Son imperfectos? Etcétera. Siempre vamos a regresar a un punto. A pesar de cómo yo soy, Dios me amó. ¿Qué significa? Que entonces, a pesar de cómo son los demás, si yo fui amado por Dios, yo puedo amarles porque ellos también son amados por Dios. Eso es reflejar a Cristo, eso es ser la imagen de Cristo. Y recuerden que lo que vimos en este principio es que la meta a la que debemos llegar como iglesia es la estatura de Cristo, del varón perfecto. Bueno, así concluimos que desarrollar un ministerio para edificar al cuerpo de Cristo por amor a los hermanos es hacer la voluntad del Padre, lo cual es muestra de que somos del reino de los cielos. Con esto nos referimos al pasaje que leímos la semana pasada de Mateo capítulo 7, Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, 21, si alguien puede leerlo. De esta manera vamos cerrando una especie de círculo que le va dando sentido a todos los conceptos que hemos estado viendo. Mateo 7, 21. Adelante, Rona. Me toca ver 7:21, ¿verdad? Sí, ajá. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dice que al reino de los cielos solo entran ¿quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre. Y estamos viendo que la voluntad del Padre es edificar el cuerpo de Cristo. Vamos poniendo esto en manera práctica, porque uno dice, bueno, voy a hacer la voluntad de Dios, ¿y cuál es? Que me porte bien, que no diga mentiras, que... Bueno, yo puedo hablar de todo lo que no debería hacer, pero eso me deja sin moverme.
porque no estoy haciendo nada, como dice la gente, al fin no le hago nada daño a nadie, pero tampoco estoy haciendo lo que el Padre espera que sí haga. Entonces, cuando yo empiezo a edificar el cuerpo de Cristo, estoy poniendo en práctica la voluntad del Padre. ¿Y eso qué demuestra? Que pertenecemos al reino de los cielos. Si yo tengo un lugar en el reino de los cielos porque hago la voluntad del Padre, significa que yo soy ciudadano del reino de los cielos. ¿Sí queda claro este concepto? Porque estamos encontrando motivos muy fuertes para entender por qué razón la vida cristiana implica edificar a los demás. Porque no podemos llegar, lo dijimos la semana pasada, no podemos llegar a la madurez aislados. No puedo decir soy un cristiano maduro aunque no esté haciendo nada en la iglesia. Miren, esa es la historia triste de mucha gente que se queda en el camino y dice yo soy cristiano y ayuno y leo y hago, pero no va a la iglesia siquiera. Entonces digo, bueno, y si no te congregas, ¿cómo puedes edificar a alguien? Estaba yo platicando con un grupo de pastores que hace ya como 2 años, cuando estábamos, ya había pasado la pandemia, por eso ya no había pretexto. Una persona me escribió un mensaje y me dijo, oiga pastor, ¿qué puedo hacer yo para participar en el ministerio de su iglesia? Le digo, bueno, vamos a empezar con una cosa, venga un domingo a la iglesia. Me dice, ay, está difícil porque yo vivo en Uruguay. Porque quiere pertenecer a una iglesia hasta el otro lado del mundo, ¿no? Entonces yo le contesté, pues mire, creo yo que lo que debe hacer es buscar una iglesia en Uruguay donde usted pueda servir. Platicando con pastores sobre eso, uno me dijo, ¿y por qué no pensaste que a lo mejor Dios te estaba dando un ministerio para empezar una iglesia en Uruguay? ¿Cómo voy a empezar yo una iglesia en Uruguay? ¿Cuándo voy a poder viajar yo a conocer a la gente? Y digo, hay un principio que yo tengo. Si no podemos reunirnos como personas, no podemos edificarnos. Porque sería artificial. Por esa razón, si una persona no puede asistir a la iglesia, no puede ser edificada, ni le podemos edificar, ni nos puede edificar. Ese es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque tiene que haber esta relación. No es solo ser parte de una iglesia, sino pertenecer a ella edificando a los demás. Porque un cuerpo dice, bueno, ahí está el brazo, ese me va a ayudar. No, tiene que estar unido. Entonces, por esa razón, el principio y el deseo, la voluntad del Padre nos muestra que somos del reino de los cielos cuando edificamos a los hermanos. Ese es un aspecto importante. Buscamos su crecimiento, su desarrollo, como ya lo vimos, los intereses de ellos. Ahora, los intereses de ellos no es los intereses egoístas de ellos. Ay, hermano, es que yo necesito dinero. Pues bueno, ya voy para comer, pero la Biblia dice que vean los intereses de los demás. No, está bien, es lo que tengo que ver es la necesidad de edificación de ellos. ¿Sí me explico? Porque en esto se pueden hacer muchas manipulaciones. Entonces tenemos que tener claro lo que edifica, los intereses de los hermanos implican el cuidado de ellos y la edificación de ellos. Ok, no sé si hay preguntas hasta aquí. La semana pasada vimos, si vamos a Efesios 4, nada más termino con esta última aclaración que está en la lección. Cuando vamos a Efesios 4, al versículo 11, nos habla de que Jesús, porque es de quien está hablando, que subió a los cielos y dio dones a los hombres. Cuando ascendió a lo alto, dio dones a los hombres en el versículo 7 y en el 8. Luego en el 11 ya sigue hablando. ¿Cuáles son esos dones? Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En una lectura comprensiva entendemos que no son 5, son 4. Si leemos con atención, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas y otros son pastores y maestros. Cuando vimos toda esta lección, nos enfocamos solamente en los pastores y maestros, porque uno diría, bueno, pero ¿y qué pasa con los profetas, los evangelistas, los apóstoles, nosotros 3 que no incluimos? Hay una cosa, muchos dicen, hay apóstoles hoy en día.
Bueno, si hubiera apóstoles hoy en día como tal, lo más seguro es que se les llame misioneros, porque es el término latino que corresponde al término griego apostolos, que es enviado. Pero el asunto es que independientemente de los apóstoles, ellos han cumplido su función. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Evangelio nos llegó, porque hay un Evangelio basado en la palabra en nuestro entorno y hay esta enseñanza. Ahora, los apóstoles han cumplido su función en ustedes como cristianos, ¿sí o no? ¿O necesitan que alguien venga a estructurar el Evangelio en su entorno? A decir qué fue lo que dijo Cristo. El asunto es que el papel de los apóstoles se ha llevado a cabo y quienes pensamos que los apóstoles correspondieron a los primeros tiempos de la iglesia, finalmente ellos cumplieron su función. Jesús los estableció y el que está escribiendo esta carta era precisamente apóstol. Bueno, luego vienen los profetas. En un modo, se ha discutido, ¿y qué es un profeta? Porque muchos confunden al profeta con el evangelista. Los de la teología de la liberación dicen que profetizar es hablar el evangelio y la verdad bíblica. Bueno, eso diríamos es más bien un evangelista, ¿sí o no? Pero independientemente de esto, quien habla un mensaje que Dios ha puesto en el corazón o en la mente de una persona, o ya sea un mensaje directamente dado por Dios, cosa que correspondía al antiguo pacto, y que en Hebreos 1 encontramos que ya Dios habló en el pasado así y ahora no habla así porque ahora nos habla por el Hijo, entonces entendemos que los profetas han cumplido su función, ¿sí o no? Y los evangelistas también, porque el hecho es de que ya estamos en la iglesia, alguien nos compartió la fe en Cristo. El asunto es que ellos tres han cumplido su función. ¿Cuál es la única función que resta para el cristiano que ya asiste a una iglesia? La que realiza un pastor y maestro. ¿Sí me explico? Por esa razón la lección está centrada, si los que la vieron la semana pasada, o si alguien no la vio, por ahí está la grabación en Facebook. ¿Sí? Tenemos que subirla, pero está en YouTube, ¿verdad? Ok, en YouTube hay que buscarlos ¿cómo estamos en YouTube? El título, Iglesia Evangélica Transformación de Vida. Bueno, luego les doy bien el enlace para YouTube, pero en YouTube está la clase pasada. Pero los que vieron la clase pasada o si leen después esta lección, van a encontrar que el enfoque está en pastores y maestros, y uno diría, ¿y los otros por qué no? Bueno, esta es la aclaración que hacemos. Dice, aunque la lista de Efesios 4:11 señala a apóstoles, profetas y evangelistas, estos han cumplido ya su función en el cristiano, por lo que nos centramos en los pastores y maestros, los cuales consideramos unidos en una misma función y no como dos funciones distintas. No se puede ser pastor sin ser maestro y el maestro pastorea. Ese es un asunto en el cual nos centra el dicho de Calvino. Bueno, yo todavía no he llegado a ese punto de encontrarlo, pero ya van dos maestros que me dicen que quien estableció el título de pastor, porque en la Biblia se llaman ancianos y diáconos los que son establecidos, fue Calvino, que dijo, en la iglesia debe haber tres tipos de ancianos. El anciano que gobierna, el que pone autoridad, se le llama anciano gobernante. El anciano maestro, que enseña, y el anciano pastor. Bueno, en realidad Pablo está hablando del pastor y maestro. Es un anciano que enseña y que cuida. Y de hecho así llegó hasta nuestros días, que al anciano pastor solo se le fue llamando pastor, y de ahí proviene el título como pastor, porque en todo el Nuevo Testamento la única vez que se utiliza el término para pastor, oiner, es en este pasaje de Efesios 4:11. En los demás se utiliza el término que corresponde a dirigente. Ok, vamos a, no sé si hay preguntas, si no, pues vamos a orar para terminar. La próxima semana ya tenemos la última clase, porque la siguiente semana que culminamos va a ser una evaluación. Ok, entonces vamos a orar, dar gracias a Dios por esta clase. Padre, agradecemos, Señor, tu palabra, tu cuidado sobre nuestras vidas, y confiamos que tú estás obrando en medio de nosotros
y que las cosas que hacemos y enseñamos y las cosas que hablamos y los ministerios que desarrollamos en verdad nos lleven a edificar el cuerpo de Cristo. Gracias por este tiempo, bendice la vida de cada uno de mis hermanos que está hoy aquí. Ponemos en tus manos a los que han faltado y te pedimos que no falte tu palabra en el corazón y en la vida de cada uno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.